Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, se escucha bien. ¿Qué tal, Kimei? ¿Cómo estás, Mai? ¿Me escuchás bien? Bien, perfecto. Firmes ustedes, como siempre. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos la vez pasada. Bueno, ustedes mismos me van a decir si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer. Bueno, este es buen momento también para las consultas. Y si no, vamos a avanzar un poquito más. Cuéntenme antes si pudieron avanzar algo en la práctica respecto de esto. ¿Hicieron algo en la práctica o todavía no? ¿Tuvieron práctica? Cuéntenme. Bien, acá May me dice que sí, que algo tuvieron. Perfecto. ¿Pudieron avanzar con el tema del compilador y eso? ¿Hicieron algo de eso o todavía no? Cuéntenme. Yo todavía no lo pude instalar. Bien, bueno, esa sería la primera meta, ¿sí? Si hay dificultad, bueno, consulten primero a Maggie, bueno, de última si tienen alguna duda puntual también me pueden preguntar a mí. Mariano, buenas tardes, ¿me escuchás bien? Buenas tardes, ¿me escuchás bien, verdad, Mariano? Bien, perfecto, perfecto. Les estaba preguntando a tus compañeros, a tus compañeras, si habían podido instalar el compilador o habían podido ver algo con Maggie de eso. ¿Ah? Confírmenme si han podido avanzar o no, por favor. Bien, Mariano me dice que no pudo estar en la clase de Maggie. Bueno, Maggie me dijo que todavía no pudo instalar el compilador. Bien. Bueno, recuerden que ese es su objetivo ahora, ¿sí? Si ustedes logran instalar el compilador y compilar este programa pequeño, ya está. Eso es un montón ya para esta altura, ¿sí? Hoy vamos a avanzar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más en la lógica de programación. Pero para que lo puedan practicar, lo ideal es que tengan ese compilador, ¿sí? Bueno, volvamos sobre lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Vamos a poner esto en un color más fuerte y vamos a repasar, ¿sí? Recuerden que si tienen dudas o preguntas, este es un buen momento para hacerlas. Si quieren consultar algo de lo que vimos la vez pasada, este es buen momento. Bueno, habíamos empezado a hablar. Acá bien, Mariano pregunta, ¿cómo lo busco al compilador? ¿Hay alguno en particular? Sí, nosotros usamos Free Pascal normalmente, que está disponible, es público, ¿sí? O sea, no es público, es libre, está disponible para bajar, ¿sí? Y te lo podés instalar en tu casa y tiene su propio IDE y tiene todas sus herramientas como para que trabajes, ¿sí? Free Pascal se llama, Free Pascal. ¿Sí? Y eso está bueno, después Maggie los va a guiar para instalarlo y todo, ¿sí? Les recomiendo que vayan con ella, que ella les va a ayudar con esa parte. Igual si tienen alguna duda o se traban o algo, me pueden preguntar a mí también. Lo importante es que avancen, aunque sea despacito, pero que vayan avanzando. Eso es lo importante. Bueno, habíamos empezado a hablar de la programación estructurada, ¿sí? Y habíamos dicho que dentro del paradigma. A ver, perdón, Maggie dice acá que Maggie dejó una guía en el aula para instalar el programa. Sí, exactamente. Sí, Maggie es la que está con eso y ella los va a guiar para instalarlo. ¿Sí? Tienen una guía ahí, bueno, de última le pueden preguntar a ella también. Si tienen alguna otra dificultad, también me pueden preguntar a mí. Bien. Traten de instalarlo, ¿sí? De aquí a la semana que viene, a ver si ya me pueden contar si les fue bien, si pudieron compilar, aunque sea el programita de ejemplo que pusimos acá, ¿sí? O los programitas de ejemplo que vamos a ir poniendo acá, ¿sí? Eso es importante. Antes de que encaren, digamos, la práctica a ustedes, está bueno que puedan resolver, que la herramienta, digamos, no los complique, ¿sí? Entonces, que eso esté resuelto.
Bueno, muy bien, perfecto. Estábamos hablando de la programación estructurada dentro del paradigma imperativo. La clase pasada vimos que había 3 grandes paradigmas, ¿sí? El paradigma imperativo, el paradigma declarativo y el paradigma de objetos. Nosotros en esta materia vamos a hacer una introducción al paradigma imperativo, en particular, ¿sí?, a la programación estructurada, que es una técnica que, digamos, es de las más evolucionadas del paradigma imperativo. ¿Sí? Habíamos hablado la clase pasada que la programación orientada a flujo, que es la forma más básica de programación, es la que la máquina entiende directamente, ¿sí?, que es una secuencia libre de instrucciones y que nosotros solemos representar con diagramas de flujo. Tiene como ventaja que puede generar programas eficientes y eficaces, pero con los otros 4 criterios de los que estudiamos aquí teníamos problemas, así que eran la legibilidad, la flexibilidad, la robustez y la reusabilidad, ¿sí? Con esos 4 criterios teníamos dificultades. Básicamente porque los flujos, donde se hacen muy complicados, donde el programa se vuelve muy complejo, ¿sí?, los flujos empiezan a ser confusos. ¿No? O sea, la mente humana la confunde porque son demasiadas flechas que van y vienen para todos lados. En ese sentido, la programación estructurada introdujo una mejora muy importante con el teorema de la programación estructurada, ese que dice que toda función computable puede implementarse combinando 3 estructuras, ¿sí?, que son estas 3 estructuras que se ven acá. Todos la ven bien, ¿no? La pantalla se ve bien, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, con estas 3 estructuras o combinando estas 3 estructuras, podemos, según el teorema, escribir cualquier programa. O mejor dicho, cualquier programa puede ser adaptado, ¿sí? Mariano, que los chicos de análisis todavía no terminaron la clase y están muy fuera de su horario ya. Les dimos 10 minutos más. La verdad que eso es un tema de la organización que hay que corregir. Decirles, por favor, que si quieren y pueden, cuando terminen allá se conecten acá, ¿sí? De todas maneras, nosotros dejamos el registro grabado, ¿está bien? Pero bueno, están muy salidos de horario. Se supone que tienen que terminar a las 15 la clase de análisis, ¿sí? Yo les puedo dar 10 minutos, pero la clase nuestra dura 2 horas. Si les sigo sacando tiempo, no llegamos ni con los temas, ¿sí? Lamentablemente. Deberían haber terminado a las 15, ¿sí? Pero bueno, no puedo hacer mucho más, lamentablemente, chicos. Decirles, por favor, que cuando se terminen allá, si quieren, pueden conectarse aquí, y si no, tienen la opción de verla grabada después, ¿eh? Gracias, Mariano, por avisarme. Bien. Bueno, entonces, de la programación estructurada teníamos, ¿sí?, que tenemos 3 estructuras y que combinando correctamente estas 3 estructuras podríamos escribir cualquier programa. ¿Qué ventaja tiene escribir en estas estructuras sobre escribir libremente? ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja más importante es que estas estructuras, las 3, tienen la misma característica importante, y es que tienen un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Sí? O sea, las 3 estructuras se cierran en sí mismas. O sea, yo puedo dibujar una cajita encerrando cada una de estas estructuras, y fíjense que las 3 tienen esta misma característica importante de que tienen un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Sí? Entonces, eso hace que para la mente humana sean más fáciles de entender, primero y fundamental. ¿Sí? Permite que, digamos, nuestra mente pueda dividir en módulos, digamos, o pueda pensar en cada estructura como un módulo y concentrarse nada más que en esa estructura, dejando afuera todas las demás. ¿Sí? De esa forma es como podemos escribir programas más grandes
y mantener los criterios esos que hablábamos en la clase anterior, ¿sí? O sea, el criterio de reusabilidad, el criterio de elegibilidad, ¿sí? El criterio de flexibilidad y el criterio de robustez también, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son estas tres estructuras? ¿Cuáles son las características más importantes? En común tienen que todas tienen un único punto de entrada y un único punto de salida, y también que se pueden aislar fácilmente. Cada estructura tiene una forma particular. La secuencia, que es la primera y la más simple de las estructuras, y que fue la que vimos la vez pasada en un programa ya escrito en Pascal, ¿sí? Es una instrucción detrás de otra. Una instrucción detrás de otra, ¿sí? No tiene ni saltos ni vueltas para atrás. ¿Ah? Y solamente se puede entrar por la entrada y solamente se puede salir por la única salida que tiene. No se puede entrar en el medio de una secuencia, no se puede interrumpir una secuencia por la mitad, ¿sí? Solamente se puede entrar por el principio y salir por el final. Esto ordena el programa. Esto hace que uno cuando lo está estudiando le sea más fácil seguirlo, porque ya sabe que no hay otra posibilidad, es solamente la secuencia, solamente una instrucción detrás de otra. Esta es la estructura más simple, ¿sí? Y denota un conjunto de instrucciones seguidas una detrás de la otra, ¿sí? Fíjense a la vez que esto podrían ser instrucciones simples o podrían ser otras secuencias o podrían ser otras estructuras. ¿Ah? Ahí es donde viene la potencia de la combinación de las estructuras. O sea, yo podría combinar, ¿sí? Podría poner dentro de cada una de estas cajitas una estructura completa de las otras, o mismo una secuencia. Aunque no tiene mucho sentido, se puede poner una secuencia dentro de otra. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque una secuencia dentro de la otra puede ser reemplazada por una única secuencia grande con todas las instrucciones juntas. Pero en teoría no es... en teoría es posible construirla, ¿sí? Muy bien. La segunda estructura incorpora los saltos, ¿sí? Que es la estructura de la selección. La selección permite, en función de una pregunta o de una expresión que puede ser evaluada y a la cual se llega a una respuesta positiva o negativa, ¿sí? Afirmativa o negativa, verdadero o falso, siempre es una pregunta por sí o por no, ¿está bien? En función de eso se elige si se ejecuta una u otra secuencia, ¿sí? O sea, hay una secuencia por el sí y hay una secuencia por el no, ¿tá? Entonces, la selección me permite desviar los flujos de los programas, o sea, me permite hacer un programa que no va a ir por un solo camino. Sí, la mayoría de los programas tienen esta característica de que no van por un solo camino de principio a fin, sino que tienen en algún momento que en función de alguna decisión que hay que tomar, hay que elegir por un lado o por otro. La diferencia con un flujo libre es que tanto cuando termina la secuencia del sí como cuando termina la secuencia del no, todo va al mismo punto de salida. Esto es importante, ¿sí? O sea, o ejecuto la secuencia del sí o ejecuto la secuencia del no, pero cuando termino en el mismo lugar, ¿tá? En el mismo punto de salida. ¿Tá? Entonces, hay variantes de la selección. La variante más común es aquella donde, bueno, el uso más común es esta, la completa, pero también hay una variante que no tiene la secuencia del no. Tiene solamente la secuencia del sí, ¿está bien? Y si la respuesta a la pregunta es negativa, entonces no se hace nada, se sale sin hacer nada. Es una variante de la selección. Con secuencias y selecciones podemos programar muchas cosas. Sin embargo, todavía nos falta un detalle más, que es la posibilidad de repetir cosas. Hoy vamos a ver cómo se aplica, cómo podemos convertir un programa que tiene muchas secuencias repetidas en una iteración para reducir el tamaño del programa y hacer un programa más resistente, ¿sí? Más robusto. La iteración es la tercera estructura y es la que se utiliza para resolver este problema de repetir cosas. Entonces, fíjense, en la iteración, parecido en una selección, se comienza con una pregunta,
¿sí? Si la pregunta es negativa, nos vamos de la iteración, se acabó la iteración. Si la respuesta a la pregunta es positiva, entonces ejecutamos la secuencia que contiene la iteración adentro. Cuando la secuencia termina de ejecutarse, se vuelve a preguntar. Si la respuesta sigue siendo afirmativa, se vuelve a ejecutar la secuencia. Si la respuesta es negativa, me voy. El punto es que la secuencia se va a ejecutar hasta tanto la respuesta deje de ser positiva. O sea, hasta que la respuesta a la pregunta esa sea negativa. Ahí recién se termina la iteración. ¿Ah? Entonces, la iteración es la más peligrosa de las estructuras porque cuando nos equivocamos al programar, si nosotros no podemos asegurar que la respuesta a la pregunta vaya a ser alguna vez negativa, el programa podría no terminar nunca. O sea, nos podríamos quedar dando vueltas para siempre en la iteración. ¿Sí? Por eso es una estructura peligrosa. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme si se entiende bien. Sí, profe, perfecto. Va. Bien, muy bien. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, profe? Nada, recién salimos de análisis, por eso tardé un toque. Me estaban diciendo los chicos que se habían atrasado en análisis. Sí, cortamos ahora menos 10 justo. Están bastante salidos de horario, porque se supone que deberían cortar a las 3, ¿no es cierto? La verdad, si te digo, te miento a qué hora tiene que cortar. Porque a veces se extiende un poco más, a veces se duran menos. Si Sí. te digo, te miento. Sí, bueno, el horario es ese, ¿sí? Por lo menos, si no ustedes no tienen tiempo de descansar y no pueden aprovechar la clase, ¿sí? Es un problema ese. Pero bueno, ya lo charlaré ya con los coordinadores para ver cómo hacemos. Si corremos alguna materia o algo para que les pueda servir la clase, porque si no sirve. O sea, yo estoy notando que vienen poquitos, yo no sé, a las clases de análisis va más gente, porque acá somos 4. Éramos 9 hace un rato. Acá yo les agradezco mucho que estén, pero son ustedes nada más, y el curso tiene como 30 personas anotadas. ¿Sí? Claro, lo mismo nos decía Candelaria. Y eso puede ser un problema. Principio... 40 anotados, creo, supuestamente, en análisis. Claro. En principio yo les puedo decir que si ven las clases grabadas y entienden todo, está bien, pero se va a notar cuando lleguen a los exámenes, porque si nunca hicieron una pregunta a nadie, es muy difícil que hayan podido entender todo, ¿sí? Y eso me preocupa un poquito. Pero bueno, ya se verá, ¿sí? Estamos en una situación especial y no se sabe cómo va a salir todo. Bien, bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una duda, pero no sé si tiene que ver con lo que estás diciendo ahora. A ver, decime. ¿Viste? A la hora de programar, Sí. ponele que vos querés poner que A sea mayor a B y poner la condición I, como que se cumpla otra condición aparte de esa. Sí. ¿Cómo haces para ponerlo en Pascal? Bueno, vas rápido, Tomás, a ver, lo vamos a ver. Vas rápido. Está muy bien la pregunta, está bien ubicada y todo, pero lo único que lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Bien. Es más, si querés hasta ponemos un ejemplo de eso y todo, ya que lo preguntaste. ¿Por qué? Porque la clase pasada vimos nada más que secuencia. O sea, la vez pasada vimos el encabezado de un programa escrito en Pascal, ¿sí? ¿Está bien? Vimos la parte declarativa, o sea, vimos la forma, el cuerpo de un programa de Pascal, ¿sí? La estructura que tiene. Y dijimos que tiene 3 partes importantes, que son el encabezado, la parte declarativa y después la parte ejecutiva. En el encabezado lleva la palabra program y un identificador que es el nombre del programa. ¿Se acuerdan que los identificadores en Pascal, ¿sí? Empiezan con letra o guiones bajos y puede tener uno o más caracteres. Los que siguen pueden ser letras, números o guiones bajos, ¿sí? Que hay que ser respetuoso con los espacios, ¿sí? Entre la palabra program y el identificador hay que dejar al menos un espacio. Se pueden dejar más espacios, pero por lo menos hay que dejar uno. ¿Está bien? Entre el identificador y el símbolo no es obligatorio dejar espacio, pero conviene hacerlo por legibilidad. En este caso el signo es punto y coma. ¿Está bien? Que el punto y coma es el que el lenguaje entiende que acá es donde se termina la instrucción, ¿sí? O sea, el punto y coma es el que dice, este es el fin del encabezado. ¿Está bien?
Y el encabezado simplemente lleva la palabra program y un identificador con el cual vamos a nombrar el programa. ¿Ah? En la parte declarativa es donde se declara qué cosas vamos a usar. Acá es donde decimos cuáles son las piezas que vamos a combinar después. ¿Ah? ¿Cuáles son las piezas más importantes? Las más importantes son las variables, las constantes, los tipos, ¿sí? Y en la parte declarativa también se suele decir si es que vamos a usar componentes de otros módulos, ¿sí? O sea, pedazos de programas que están en otros módulos, ¿sí? Eso ayuda mucho a la reusabilidad. O sea, yo en Pascal puedo juntar una serie de procedimientos o funciones, ¿sí? Y después utilizarlas. ¿Ah? Bueno, toda la declaración de procedimientos y funciones también va, la vamos a ver más adelante, también va en la parte declarativa, ¿sí? Todo eso va en la parte declarativa, ¿sí? Junto con las declaraciones de variables, de tipos, de constantes. ¿Ah? Bueno. Una variable, que es lo primero que estudiamos nosotros, es un espacio en memoria que contiene algo, ¿sí? La computadora puede recordar, utilizando variables, puede recordar cosas. ¿Ah? Una variable tiene un nombre, que también es un identificador, y también tiene un tipo, ¿sí? Que el tipo es lo que dice qué clase de dato es el que guarda. Existen una serie de tipos primitivos y también el mismo programador puede generar tipos nuevos, ¿sí? Pero los tipos primitivos, los más comunes, son los números enteros, los números reales, los caracteres y los strings, que los strings son conjuntos de caracteres, ¿sí? Arreglos de caracteres, palabras o frases, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando declarábamos un string constante lo encerrábamos entre comillas simples, como acá abajo se ve, ¿sí? Para, digamos, indicarle claramente al lenguaje dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Una constante de string, ¿sí? Finalmente, la tercera parte del programa es la parte ejecutiva. La parte ejecutiva es una secuencia, se llama secuencia principal. ¿Cómo se escribe una secuencia en Pascal? Una secuencia se escribe empezando con la palabra begin y terminando con la palabra end. Y en el medio se declaran todas las sentencias o todos los pasos de la secuencia separados por punto y coma unos del otro, ¿sí? Entonces, esa es la forma de declarar una secuencia. ¿Ah? La secuencia principal es la única que termina con un punto final después del end. El punto final indica el final del programa. O sea, el punto ese es lo que indica, ahí se acabó el programa. ¿Ah? Es la única que lleva un punto, ¿sí? Las demás secuencias no necesitan llevar nada en el end, excepto que sea el final de una sentencia, en cuyo caso sí tiene que tener el punto y coma, ¿sí? Bueno, eso ahora lo vamos a mirar. La clase pasada hicimos un programa sencillo que sumaba dos números, ¿sí? Que decía, le pedía al usuario dos números, ¿sí? Y presentaba la suma de los dos números. Entonces, este programa sencillo solamente utiliza una secuencia, ¿sí? Y sirvió como primer ejemplo. En este programa vimos cómo se declaran las variables. Fíjense que yo declaré dos variables. La palabra var acá está diciendo que a continuación va la declaración de variables. ¿Sí? Cada variable se declara con un identificador, el dos puntos, el símbolo o signo dos puntos, y después el nombre del tipo, que en este caso yo usé tipos primitivos. El tipo integer es el tipo del número entero, el tipo donde se guarda un número entero, y el punto y coma, obviamente, para terminar la declaración. Buenas tardes, Jessy, bienvenida. Me alegro que estés aquí con nosotros. Entendí que llegaron tarde porque estaban con el tema de análisis, así que bueno, te digo lo mismo que a todos. Si tenés alguna duda, por favor, consultá. Ahora lo que estamos viendo es cómo se escribe un programa en Pascal, ¿sí? Empezamos con uno muy sencillito, así que vamos a arrancar desde bien abajo. ¿Ah? Recuerden que la estructura es la secuencia, la primera de las tres estructuras. ¿Ah? Entonces,
La variable, dijimos, se declara con un nombre, ¿sí? El signo de 2 puntos y el tipo, y después el punto y coma. El espacio, les decía, entre el identificador y los signos no es obligatorio. Se escribe por una cuestión de legibilidad. ¿Sí? O sea, se deja un espacio por una cuestión de legibilidad. A la máquina no le molesta, al ser humano le ayuda a entender mejor. Lo mismo pasa, si prestan atención, con estos 2 espacios que están antes del nombre de la variable. No son obligatorios, pero si dejamos esos 2 espacios, para el ser humano es más fácil de leer el programa, porque se ve claramente cuál es el área donde se declaran las variables y dónde está la secuencia principal. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme que se va entendiendo la idea. Sí, Hugo, perfecto. Bien, genial. Muy bien, perfecto. Perfecto, me alegro mucho. Continuamos entonces, ¿sí? Fíjense, este programa es cortito, tiene nada más que 5 sentencias, ¿sí? Las sentencias son instrucciones que el lenguaje entiende. Normalmente se las invoca con una primitiva que ya se sabe, o que ustedes tienen que buscar la documentación. Yo aquí les enseñé 2 primitivas importantes, que es la primitiva para mandar un dato a la pantalla y otra primitiva que es para leer un dato del teclado que el usuario humano, cuando ejecuta el programa, pueda escribir algo y nosotros en el programa lo podemos tomar como entrada, ¿tá? Que son las primitivas write-línea o write-ln y la primitiva read-línea. Write-línea es para mandar un mensaje o un dato a la pantalla y la primitiva read-línea es para tomar un mensaje del teclado y guardarlo en una variable, ¿sí? Tanto la primitiva write-línea como la primitiva read-línea entiende los tipos primitivos, con lo cual yo le puedo mandar una constante de string, una variable de string, una constante de número entero o una variable de número entero y va a funcionar, sin más, ¿sí? Las primitivas pueden llevar parámetros, o sea, pueden llevar datos de entrada. Si es el caso, ¿sí? Esos parámetros se escriben entre paréntesis, como está acá, ¿sí? En este caso, la primitiva write-línea, si yo escribiera write-línea nada más, lo único que hace la máquina es enviar un salto de línea a la pantalla, o sea, deja una línea en blanco, nada más. Pero yo no voy a querer eso, yo voy a querer que muestre algo. Entonces, entre paréntesis, le voy a poner la lista de cosas que quiero que muestre. En este caso, como es una sola cosa, va esa sola cosa, que es, en este caso, una constante de string. Una constante de string es una cadena de caracteres que la máquina no entiende, pero que manipula, ¿sí? Que puede manipular, o sea, puede guardar o puede llevar de un lado a otro. En este caso, lo único que le estoy pidiendo es que lo mande a la pantalla, que mande literalmente las palabras, ingrese un número, ¿sí? 2 puntos, a la pantalla. ¿Ah? El read-línea también toma parámetros, toma como parámetro las variables donde yo quiero guardar los datos que el usuario ingresa, ¿sí? En este caso, vamos a mandar el cartel a la pantalla, ingrese un número y le vamos a pedir al usuario que ingrese un número entero. Cuando el usuario ingresa el número entero y aprieta Enter, el número queda almacenado automáticamente en la variable número 1, ¿sí? Después hacemos lo mismo con el segundo número, ¿está bien? Y ese segundo número lo guardamos en la variable número 2. Y fíjense en la última sentencia porque hace más de una cosa. La última sentencia hace 2 cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sentencia per se lo que dice es mande a la pantalla los siguientes datos. Y acá no hay un solo dato, hay 2 datos y por eso hay que separarlos con coma, ¿sí? El primer dato es una constante de string, como la de hoy, que dice la suma de ambos números es, fíjense en el espacio que dejé acá, es importante porque si no quedaría totalmente pegado al dato que vamos a mandar después. Y acá viene algo interesante. Yo le estoy diciendo a la computadora directamente que tome la variable número 1 y le sume el número que está en la variable número 2 y que a ese resultado lo muestre, ¿sí? Con el write-línea. ¿Está bien? O sea que la computadora, ¿cómo ve esto? La computadora primero ve la suma de ambos números después ve número 1 y número 2 y dice hay que sumarlos, los suma y al resultado ese lo pasa como dato.
Entonces, después el array lineal recibe los dos datos. Entonces, si yo ejecuto este programa, si yo le digo al compilador, bueno, compilalo, convertilo a binario y después ejecutalo, ¿sí? La máquina primero va a mostrar el cartel en la pantalla, ingrese un número y se va a quedar esperando. Si yo ingreso el número 7, por ejemplo, ¿sí? A partir de que apreté Enter, la variable número 1 va a contener el número 7. ¿Sí? Después de lo cual se va a mostrar el cartel, ingrese otro número y se va a quedar esperando de vuelta. Imagínense que yo ingreso el número 9, ¿sí? Y aprieto Enter. Entonces, automáticamente en la variable número 2 quedó guardado el número 9. Con lo cual se ejecuta esta última sentencia, ¿sí? Se suman los dos números, 7 y 9, con lo cual el array lineal recibe dos datos. Primero, la constante de string, la suma de ambos números es y un espacio, y después recibe el número 16, que es el resultado de la suma de número 1 más número 2. Con lo cual el programa va a mostrar la suma de ambos números es 16. Y ahí va a terminar. ¿Se entendió la lógica? Sí hubo. Por ¿Sí? mi parte, sí. Perfecto. Porque si ya se entendió la lógica, vamos a avanzar un poquito más. ¿Sí? Bien, gracias Mariano también. Más. Vamos a avanzar y vamos a incorporar la selección. O sea, vamos a hacer otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a incorporar la selección. ¿Sí? El ejemplo es muy parecido a este, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero lo vamos a cambiar. ¿Ah? Lo vamos a hacer en otra página nueva, así no queda muy pegado y se entiende mejor. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar la selección. Tengo una pregunta nada que ver. A ¿Por qué ver. hace un ruido cuando apretás muchas teclas de más? ¿Cómo? ¿Viste que cuando apretás muchas teclas a la vez hace un ruidito la compu? Sí, es la campana. No la pude eliminar, esto decís vos. Sí. No, nunca lo pude eliminar. ¿Sí? Lo hace el programa, digamos, me avisa que no hay más a dónde ir. ¿Sí? Normalmente se me va el dedo y cuando toco, por ejemplo, quiero ir más a la izquierda, de lo más a la izquierda que se puede ir, suena la campanita. Tipo un límite. Es muy molesto, ¿no es cierto? Sí. Y eso que le logré bajar el volumen, porque antes era insoportable. ¿Sí? Me dio curiosidad ahí, como sonaba a veces. Sí, es eso. Pero está bien que lo preguntes. Vamos a comparar dos números, así que vamos a usar otra vez la variable número 1 y la variable número 2. ¿Sí? Vamos a pedir al usuario que ingrese un número, que ingrese otro número, pero ahora vamos a hacer otra cosa acá. Lo que yo quiero que hagamos ahora es que le digamos al usuario cuál de los dos números es más grande. ¿Sí? Y que le mostremos los números también. ¿Está bien? Entonces yo lo que quiero es que si el número que ingresó primero es más grande que el segundo, entonces que diga el primer número, tanto, es mayor que el segundo número, tanto. ¿Sí? ¿Está bien? Y si no, vamos a decir que el primer número no es mayor que el segundo número. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O si quieren, le decimos al revés. O sea, lo opuesto de mayor es menor o igual. Cuando algo no es mayor, entonces es menor o igual. ¿Sí? Este es un punto del práctico, creo. Si no leer. ¿Sí? Podría ser. No sería extraño. Pero bueno, lo importante es que lo entiendan. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se escribe en Pascal una selección? La sentencia para escribir la selección es la sentencia if. ¿Sí? En Pascal, la
selección se implementa con la sentencia if. Y la estructura es if expresión booleana, que ahora vamos a ver lo que es, then secuencia por el sí, else secuencia por el no. Punto y coma. Ahora lo acomodo. Acomodar porque se me pisó una cosa sobre la otra. Ahí está. ¿Sí? Esta es la forma. If en inglés quiere decir sí, como el sí de condición. ¿Sí? ¿Está bien? Si tal cosa, entonces haga esto. Else quiere decir, y si no, haga esto otro. ¿Está? ¿Está bien? Hay una variante, ¿sí? Hay una variante de esto que es la que no tiene else. ¿Sí? Si no tiene else, vamos a hacerla también acá. ¿Sí? O la más simple, si expresión booleana de secuencia por el sí y punto y coma. Y se acaba ahí. ¿Ah? O sea, si no tiene else, fíjense, si no tiene else, después de la secuencia por el sí va el punto y coma. Recuerden que el punto y coma siempre es final de sentencia. ¿Ah? Entonces, si la sentencia no tiene else, ya hay que cortar ahí. ¿Ah? Si la sentencia tiene else, hay que seguir hasta la secuencia por el no y después poner el punto y coma. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ahora, bien, gracias Mariano. Vamos a usar el if entonces. ¿Sí? ¿Qué es una expresión booleana? Una expresión booleana es cualquier cuenta que responde sí o no. ¿Tá? O sea, que responde verdadero o responde falso. ¿Sí? Y acá viene una cosa importante que Tomás preguntó hoy. ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás yo les di los operadores lógicos? Les di el i y el o. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? El i, el o, el XOR les di yo, les di varios, el not. ¿Ah? Claro, las compuertas lógicas. Exactamente. Bueno, esos operadores lógicos funcionan acá también. O sea que yo, con las preguntas que son para responder por sí o por no, yo puedo utilizar los operadores. ¿Ah? En general, las preguntas son signos, ¿sí?, que se utilizan para comparar, los signos de comparación. ¿Ah? Los más comunes son el igual, el distinto, el mayor, el menor, el mayor o igual o el menor o igual. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo puedo comparar dos variables cualquiera usando cualquiera de esos símbolos. ¿Está bien? Y después tengo el operador AND, el operador OR y el operador NOT para dar vuelta. El NOT es para dar vuelta el significado, el I es para combinar por I, el AND, perdón, es para combinar por I y el OR es para combinar por NOT. ¿Sí? Por O. Pues hacemos un par de ejemplos, ¿sí?, para que se vea. Ahora vamos a ver cómo se escribe el if en Pascal con una sencillita. ¿Sí? Acá lo que vamos a preguntar es si número 1 es mayor que número 2, lo cual se escribe de esta manera. Esto es una expresión booleana, ¿sí? Y estoy comparando las dos variables. Y estoy haciendo que el programa siga un camino distinto en función de este resultado. ¿Sí? Fíjense. Ahora la completamos, ¿sí? Pero esta es la secuencia completa. ¿Sí? Si número 1 es mayor que número 2, entonces vamos a iniciar una secuencia. Vamos a mostrar un cartel en la pantalla, ahora lo hacemos. ¿Sí? Acá queda el lugar vacío. Y si no, vamos a
hacer otra cosa. En este caso vamos a mostrar otro cartel. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Por qué dibujé primero esto? Para que se entienda la estructura. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo bien? Sí. Sí, hasta ahora sí. Perfecto. Lo dibujé así para que se entienda la estructura. ¿Sí? O sea, el if le da inicio a una nueva secuencia. Por eso hay que usar la palabra begin. ¿Sí? Cuando termine esa secuencia, escribo el else y entonces inicio una nueva secuencia que es la secuencia del else. Cuando termino la secuencia del else, entonces se acabó la sentencia. Todo esto es una sola sentencia. Para Pascal, todo esto es una sola sentencia. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Pero dentro de esta sentencia hay secuencias que van a tener a su vez sentencias dentro de ellas. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, Hugo. Bien. Por mi parte. Sí, Hugo. Vamos bien. Perfecto. Buenísimo. Gracias por confirmarme. Entonces, fíjense. El if funciona así. O viene por acá o viene por acá. Nunca va a ir por los dos lugares a la vez, porque no podemos, a una expresión booleana no puede ser verdad y mentira a la vez, ¿sí? No puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Con lo cual hay una cosa de la que estamos bien seguros, y es que o vamos por arriba, o sea, o vamos por el then, o vamos por el else. Nunca por los dos. ¿Está? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Nunca se van a ejecutar las dos cosas a la vez, lo que escribamos acá y lo que escribamos acá. Entonces, ¿cómo se piensa el programa? Bueno, si quieren lo pueden escribir como lo escribí yo, y ahora nos paramos acá y antes de empezar a escribir acá, ya estamos seguros de una cosa, y es de que número 1 es más grande que número 2. Si número 1 no fuera más grande que número 2, no estaríamos parados acá. ¿Está claro, no? ¿Se entiende? Sí, eso sí. Bien. Entonces ya podemos escribir tranquilamente con esta seguridad de que el número 1 es más grande que el número 2. ¿Ah? Fíjense lo que me pasó. Es muy larga la sentencia y se me va de la línea, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, ustedes pueden hacer lo mismo. Lo que está acá se llama indentación, ¿sí? Y como yo estoy indentando o estoy cortando, ¿sí?, una primitiva, a la computadora no le importa porque no escribí punto y coma, ¿sí? Yo corté, ¿sí? Fíjense, tengo el primer dato que envío es la constante de string, el primer número con un paréntesis al final, ¿sí? Eso va dentro de la constante, o sea que va a ir a la pantalla, ¿sí? Después voy a mandar el número. ¿Cómo? Te hago una consulta. Sí. ¿Se puede mostrar así la variable entre comillas? No. No. Lo que yo estoy haciendo es construir que salga el número entre paréntesis, ¿sí? O sea, lo estoy construyendo yo. ¿Ah? Por eso mando un paréntesis que abre. Ahora ponemos un ejemplo para que se vea. Ahí dentro del paréntesis. ¿Cómo? Por eso tener las comas dentro del paréntesis. Exactamente. ¿Sí? El paréntesis está dentro de las comillas porque es parte de la constante de string. ¿Ah? ¿Sí? Adentro de una constante de string yo puedo escribir cualquier cosa. Cualquier cosa menos una comillita simple. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Claro, sí. ¿Por qué? Porque Pascal sabe que acá empieza la constante y que acá termina la constante. Y todo eso lo tiene que mandar a la pantalla. El segundo dato que le estoy mandando es el contenido de número 1. O sea, le estoy mostrando al usuario el mismo número que él ingresó. No.
Ahí vi, no había visto la primer comilla. Pensé que No. lo que mostraban entre cartel era el número 1 en sí. Pero no, el mensaje que muestra es el primer número, abre paréntesis, te muestra la variable y es el mensaje. Exactamente, es literal. ¿Está bien? Pensé que acá zafados. Ahí está. ¿No? Ustedes lo ven bien, ¿no? Sí, 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 se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Y si estamos parados en este punto de acá abajo, estamos bien seguros de que es al revés, de que el número 2 o es mayor o es igual al número 1. ¿Sí? Bien, entonces vamos a decir que el primer número es menor o igual al segundo número. El primer número es menor o igual al segundo número. Fíjense que el cartel que mando es otro. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, perfecto. Por ahora. Cuando yo ejecute el programa, fíjense, cuando yo ejecute el programa, ¿qué va a pasar? La máquina me va a pedir que ingrese un número. Yo voy a ingresar un número, por ejemplo, el 7. ¿Sí? Si quieren lo escribo acá abajo para que se vea. ¿Sí? Hugo, estoy con las consultas hoy. Sí, ¿Viste cuando ejecuto el programa en sí, Pascal? Le sí. ingreso 2 valores y cuando me tiene que arrojar el resultado se me cierra rápido el Sí, programa. eso es un problema que tiene el IDE, porque el IDE te cierra la consola demasiado rápido y no llegas a ver, pasa demasiado rápido y no llegas a ver el resultado. ¿Sí? Hay dos maneras de resolver ese problema. Uno es configurar el IDE para que deje la consola abierta, que eso hay que buscar en los menús, no sé bien dónde está, pero hay que buscarlo. Y la otra solución, que muchas veces usamos nosotros porque es más práctica, es agregar un read línea vacío justo al final del programa. ¿Sí? Agregando un read línea vacío justo al final del programa, el programa se queda esperando a que aprietes Enter para cerrar. ¿Sí? Ah, bien, buenísimo. ¿Mm? Claro, porque me mostraba el cartel, me decía es mayor y pum, Bien. tardaba un segundo capaz y se cerraba. Muy bien. Entonces vos, Tomás, sí lograste compilar los programas ya. ¿Estuviste viendo esto? Sí, por eso te había preguntado lo de sí, porque justo me decía mostrar el que es mayor, el que está en el medio y el que es menor que todo. Claro. Es un poquito más elaborado ese. Bueno, pero ese lo tienen que pensar ustedes. ¿Está bien? ¿Mm? Bien. ¿Se entendió esto? Vamos a mostrar un ejemplo acá. Página nueva acá. Vamos a mostrar un ejemplito acá. ¿Sí? El ejemplo lo muestro en azul para que se note que es al ejecutar el programa qué pasa. ¿Sí? El usuario puede ingresar, por ejemplo, 10. ¿Sí? ¿Sí? En número 1 queda almacenado el 10, en número 2 queda almacenado el 8. ¿Sí? Entonces, la máquina se va a ir por el DEN, ¿sí? Por el lado del DEN. ¿Sí?
la máquina va a mostrar esto. Fíjense, acá hay dos cosas importantes. La primera es que se va por el DEN. ¿Por qué? Porque es verdad que 10 es mayor que 8. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces se va por este lado. Entonces muestra el cartel que propone el RayLinea que está de este lado. ¿Sí? Y fíjense, manda el primer número y el paréntesis que abre. Inmediatamente después manda el número 10. Inmediatamente después manda el paréntesis que cierra y es mayor que el segundo número y el paréntesis que abre. ¿Sí? Después de lo cual manda el número 2 y después el paréntesis que cierra y ahí termina. ¿Tá? ¿Queda claro? Vamos con otro ejemplo. Ingrese un número. 30. Ingrese otro número. 48. ¿Sí? En este caso, en la variable número 1 se va a guardar el número 30 y en la variable número 2 se va a guardar el 48. Y cuando pregunte si 30 es mayor que 48, la respuesta es no. Por lo tanto, se va a ir por el else. ¿Ah? Cuando se vaya por el else, va a mostrar este cartel que está acá y no este que está acá. ¿Sí? Entonces va a decir el primer número y acá va a mostrar el 30. ¿Ven? ¿Sí? Fíjense, en un caso fuimos por el lado de que la condición era verdadera y en el otro caso fuimos por el lado de que la condición era falsa. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Mariano acá me dice que sí, no, me lo dijiste hace un buen rato que sí. ¿Cómo vienen? ¿Me vienen siguiendo? Sí. Sí, Hugo, perfecto. Jessy, Kimei, Mai. ¿Cómo vienen? ¿Me vienen siguiendo? Están muy calladitas. Mai, perfecto, muy bien. Kimei. Perfecto. ¿Y Jessy? ¿Se entiende, no es cierto? Porque es importante, si me entienden esto, podemos avanzar a cosas un poco más difíciles, pero solo si se entiende bien esta parte. ¿Eh? Bueno, vamos a avanzar con otro ejemplo más. Vamos a avanzar con otra cosa más, ¿sí? Tomás hoy preguntó por combinar consultas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se combinan las consultas. Por ejemplo, esto es importante. Yo podría escribir if A mayor que B, then. Quiere decir, si A es mayor que B, haga. ¿Sí? ¿Está bien? Perdón. Ahora, A mayor que B es lo mismo, ¿sí?
que decir que no es cierto que A sea menor o igual a B. ¿Ah? ¿Sí? Importante. Este es igual, es opuesto a ¿sí? El símbolo distinto se escribe así, menor, mayor, ¿sí? Los dos pegaditos. ¿Ah? Mayor es opuesto a menor o igual. ¿Sí? Perdón, mayor o igual es opuesto a menor. ¿Ah? Algo así mejor que se entienda mejor. Esto es importante que lo sepan, es matemático, ¿sí? Pero muchas veces no lo tienen en la cabeza y los puede confundir, ¿sí? ¿Ah? Cuando yo digo hacer if A mayor que B, es lo mismo que decir if not, ¿sí? A menor o igual a B. Y fíjense que el not se utiliza para dar vuelta el sentido de una condición. ¿Ah? O sea, si yo le agrego el not y hay que ponerlo entre paréntesis, esto es importante, si yo voy a aplicar un operador lógico, tengo que poner entre paréntesis las condiciones en Pascal, ¿tá? Porque si no, Pascal se confunde, ¿sí? Entonces, decir A es mayor que B, como el opuesto de mayor es menor o igual, ¿sí? Es lo mismo que decir if not A menor o igual a B. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Sí? Se va por el den si A es más grande que B y también más grande que C. Tienen que ser las dos, ¿verdad? ¿Sí? Esto fíjense que es importante. Si una de estas dos no es cierta, ¿tá? Entonces me voy por el else. ¿Está claro? Por ejemplo, si A es igual a 10, B es igual a 8 y C es igual a 12, ¿sí? A mayor que B es cierto, ¿sí? 10 es mayor que 8. Pero A mayor que C es falso, ¿sí? O sea, estaría proponiendo que 10 es mayor que 12, ¿sí? Por lo tanto, el resultado final es falso. Se va por el else. ¿Entienden, no es cierto? Esto es lo que preguntaba hoy Tomás. ¿Ah? Hugo, ¿podés poner una sentencia así adentro de otra?
Sí se puede. Ahora lo vamos a ver. Buenísimo. Fíjate vos que el if es una sentencia y puede estar dentro de una secuencia, como está acá, ¿sí? Y a su vez, en las secuencias que están adentro del if, podría poner otro if. ¿Se entiende, Claro. ¿no es cierto? Entonces ya te queda todo combinado automáticamente. ¿Sí? O sea, fíjate vos que es interesante el lenguaje porque ya te queda todo combinado. Poner otro ejemplo. En este caso, no quiere. Bueno, está bien. Se va por el den si A es mayor que B y también si En A este es caso no mayor que sería B. que sea mayor que A, mayor que C. En este caso es si A es mayor que B o A es mayor que C. ¿Sí? Alcanza con que A sea más grande que uno de los dos. Mientras cumpla cualquiera de los dos, entra igual a la sentencia, sería. Exactamente. ¿Sí? ¿Está bien? Para el ejemplo de hoy, como A es mayor que B, como A mayor que B es cierto, ya se iría por el den. Fíjense que si pongo A mayor que B and A mayor que C con el ejemplo de hoy, se va por el else. Y si pongo A mayor que B o A mayor que C, se va por el then. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es el ejemplo de hoy. ¿Queda claro? Sí, hubo perfecto, por mi parte. Perfecto. Esto se puede usar en cualquier lugar donde va una expresión booleana. ¿Sí? Se pueden comprobar, se pueden combinar de todas las formas que quieran. Usen paréntesis siempre, para que no se confunda Pascal. ¿Sí? Se pueden combinar de maneras complicadas. Por ejemplo, no sé, si A mayor que B y A mayor que C, o B menor que A y B menor que C, qué sé yo, puedo decir algo. O sea, la pueden combinar tanto como quieran. En la práctica, la más utilizada es el AND. El AND y en segunda medida el OR son las más utilizadas. Y normalmente es una combinación simple, no es una combinación complicada a la que tienen que hacer. ¿Bien hasta acá? ¿Bien hasta acá, chicos? Bien, gracias, Kimei, por avisarme. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer una nueva versión del programa de hoy, ¿sí? Ese que sumaba dos números. Pero yo ahora quiero una versión más elaborada. Yo quiero una versión que le pida al usuario un montón de números, ¿sí? Que le pida muchos números. Y que cuando el usuario ya no ingrese más números, entonces ahí que corte. Cuando el usuario diga, bueno, le vamos a decir al usuario, bueno, cuando no quiera sumar más, agregamos un 0, por ejemplo. ¿Sí? Que no se puede hacer, como yo no sé de antemano cuántos números le voy a pedir al usuario, no lo puedo hacer con una secuencia simple. Porque yo, si yo quisiera sumar 3 números, puedo hacer lo mismo que acá y agregar otra variable y otra línea, ¿está bien?
y otro right línea y otro right línea y ya está, ¿sí? Y podría sumar 3 números o 4 números. Pero el punto es que ahora se complica porque, ¿sí? Yo no sé cuántos números el usuario me va a ingresar. ¿Ah? Entonces, como no sé cuántos usuarios voy a ingresar, cuántos números me va a ingresar, yo voy a tener que seguir preguntando hasta que el usuario me diga, por ejemplo, no quiero sumar más números. Eso le podríamos pedir al usuario que me ingrese un 0 para decir no quiero sumar más números. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, Hugo. Creo que sí. Bien. Bien. Es parecido al sumar, de hecho lo voy a copiar a este y lo vamos a modificar otra vez, porque el software es así. ¿Ah? Y vamos a incorporar la iteración, la última de las estructuras. ¿Sí? Este programa se va a llamar sumar varios números. La diferencia importante es que no sabemos, fíjense, esto les voy a enseñar ahora, el comentario en Pascal se escribe entre llaves, ¿sí? Si yo entre llaves escribo algo, la máquina lo ignora, pero el ser humano lo puede leer, ¿sí? Esto es muy importante para la legibilidad. Ahora no sabemos cuántos números va a ingresar el usuario. Habrá que seguir preguntando hasta que el usuario ingrese un 0, indicando que no quiere sumar más números. Es un poquito más complicado que el que habíamos hecho hoy más temprano, que sumaba nada más que 2 números. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a aprovechar la propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? Que es lo mismo hacer A más B más C, es lo mismo que hacer A más B y después sumarle C, o que sumar B y C y después sumarle A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad que tiene la suma? ¿Ah? Entonces, la estrategia que vamos a usar es que vamos a ir acumulando. O sea, vamos a ir preguntando por un número nuevo y agregando o acumulándolo, llevando un acumulador, ¿sí? En donde vamos a ir sumando cada número que el usuario ingresa para después presentar el resultado final. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo. Vamos a necesitar, Sí, profe. ¿sí? Buenísimo. Vamos a necesitar un acumulador. ¿Sí? Y un número que el usuario va a ir cargando cada vez. ¿Sí? Y un número que el usuario va a ir cargando cada vez. A ver. Bueno, un detalle importante, ¿sí? El readLínea puede inicializar un valor, ¿está bien? O sea, puede darle un valor a una variable, pero nunca hay que preguntar por el valor de una variable si antes no se le asignó un valor, ¿sí? Con el readLínea se puede porque no hay problema, porque el mismo readLínea le va a dar un valor nuevo a la variable. Pero nunca se debe consultar una variable si antes no se escribió algo en ella. Esto es muy importante, es una cosa muy importante en programación. ¿Sí? Vamos a pasar el programa a otra página porque acá no va a entrar. ¿Sí? Ahí está. Y acá vamos a poner cómo se escribe la iteración. ¿Sí? Así
ya lo tienen para ahora a poderlo aplicar. La iteración se escribe así: while ¿sí? Fíjense que es muy sencillo. While en inglés quiere decir mientras. Mientras que la expresión booleana sea verdadera, ejecute la secuencia. ¿Ah? Cuando la expresión booleana deje de ser verdadera, me voy de la secuencia. ¿Bien? ¿Se entiende, no es cierto? A ver cómo se oye con el if. Sí. Sí, bueno, ¿ven? Acá teníamos una secuencia por el sí, una secuencia por el no. Acá tenemos una única secuencia que se va a ejecutar tantas veces como sea necesario para que la expresión booleana deje de ser cierta. ¿Ah? Mientras la expresión booleana sea cierta, la secuencia se va a seguir repitiendo una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Ah? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, fíjense, esto es muy importante. ¿Sí? Cuando el programa termine, yo quiero la suma de todos los números en acumulador, ¿sí? En la variable acumulador. Eso cuando el programa termine. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve bien. ¿Ah? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preguntar muchas veces, ingrese un número, ¿sí? Y vamos a leer el número y lo vamos a ir sumando al acumulador. Entonces, acá hay una cuestión que es importante y acá es donde hay que ver cómo vamos a pensar el programa, ¿sí? Cuando termine, el resultado tiene que estar en acumulador. Mientras el programa se está ejecutando, tiene que repetirse muchas veces estas sentencias, pidiendo número. ¿Bien? Entonces, acá es donde vamos a usar la iteración. La pregunta que vamos a hacer es: ¿qué número sea distinto de 0? ¿Sí? Y al usuario le vamos a decir que me ingrese un 0 cuando yo ya no quiera, ¿sí?, cargar más datos. ¿Ah? Empieza la secuencia. Acá termina la secuencia. Y, muy importante no olvidarse, ¿sí?, este signito, 2 puntos igual, puede leerse como se vuelve. El nuevo valor de acumulador se vuelve el viejo valor de acumulador más el número que acaban de ingresar. Así se lee esto. Se llama asignación. ¿Sí? El nuevo valor de acumulador se vuelve, ¿sí?, se vuelve el viejo valor de acumulador más el número que acabo de ingresar. ¿Está? Sin embargo, acá hay dos problemas. Tanto la variable número como la variable acumulador la estamos leyendo antes de asignarla, ¿sí? Por lo tanto, el programa no está bien escrito hasta que yo no les dé un valor inicial, tanto a número como a acumulador, ¿sí? Un valor lógico para agregarle al acumulador para inicializar el acumulador es 0. O sea que cuando arrancamos el programa, le podemos decir que el acumulador se vuelva 0, ¿sí?, para que arranque en 0. Y cada número nuevo se va a ir sumando. Con el número es un poquito más complicado, porque si yo le pongo que número se vuelve 0, ¿sí?, no me va a entrar en el while.
¿sí? Porque ya número es distinto de 0. Ya número distinto de 0 es falso, ¿sí? Con lo cual este programa va a arrancar y no va a entrar nunca en el while y va a decir la suma de los números ingresados es 0. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Así que número tendría que tener un valor que me permite ingresar en el while. Y en realidad no importa qué valor tenga porque justo el usuario lo va a pisar en la primera pasada. ¿Ah? Con lo cual, cualquier valor que no sea 0 andaría. Acá pueden poner 1, 2, 10, 100, 1000. Cualquier número que no sea 0 para que esto dé cierto y se pueda entrar. ¿Entienden, no es cierto? Tengo una consulta, Hugo. Sí. Y si vos no tenés la variable número asociada así con el 1, ¿el programa funciona igual? No, no funciona porque en realidad podría funcionar o no, porque no sabemos qué le pusieron. Vos declaraste la variable, es como decir, voy a reservar el espacio, pero vos no sabés qué hay guardado en ese espacio. No tenés control. ¿Ah? ¿Me seguís? Claro. Si vos no le asignaste nada, no podés preguntar, porque lo que vas a leer ahí es algo que vos no controlás. Y eso es muy peligroso en un programa. O sea, el programa se vuelve no determinístico. O sea que el 1 ese que vos tenés asociado ahí a la variable se sobrescribe con el número que vos ingresás. Claro, exactamente. Por eso es que no importa, ¿sí? Yo acá puedo poner 1, 10, 100 o 1000, porque lo único que me importa es que esto dé verdadero para que entre, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Cualquier número distinto de 0 hace que esto sea verdadero, con lo cual acá se entra. Y acá el usuario lo pisa. Acá cuando el usuario escribe 40, ya el número deja de valer 1 y pasa a valer 40, ¿sí? Se entiende, ¿no es cierto? Claro, sí. Bien, muy bien. ¿Qué va a pasar cuando el usuario ingrese un 0? Cuando el usuario se ingrese un 0, al acumulador se le va a sumar 0, lo cual no altera el resultado. ¿Ah? ¿Está bien? Esto es importante. Pero después, cuando dé la vuelta y quiera volver a entrar, número vale 0 y por lo tanto no entra más. Y por eso se va. ¿Está claro, no? Ahí termina el programa. ¿Sí se entendió? Sí, Hugo, perfecto. Vamos a ejecutar un ejemplito. ¿Ah? Fíjense, al empezar acá, al comenzar en este punto, ¿sí? Al arrancar el programa, lo primero que se hace es se le asigna el valor 0 al acumulador. ¿Ah? Y se le asigna el valor 1 al número. Cuando se pregunta si el número es distinto de 0, la respuesta es cierto. ¿Sí? Es verdad que el número es distinto de 0, porque el número es igual a 1. ¿Ah? Entonces entra en el while. Lo que sabemos al estar parados en este punto en el while es que número vale cualquier cosa que no es 0. ¿Ah? Esto es importante. Si no, no estaríamos acá. Si número hubiese valido 0, ya no estaríamos acá. ¿Se entiende, no es cierto? Mandamos el cartel a la pantalla. Ingrese un número, 0 para terminar. Leemos un número. Al leer el número, en la variable número se pisa. El valor viejo deja de existir y pasa a valer el valor nuevo. Valía 1, deja de valer 1, ahora vale 20. Porque en mi ejemplo yo ingresé un 20. ¿Ah? Inmediatamente después se ejecuta acumulador, se vuelve acumulador más número. El valor viejo de acumulador es 0,
porque fue el que le dimos hoy cuando arrancamos. ¿Sí? Entonces se hace 0 más 20, el resultado es 20 y se guarda el resultado en la variable acumulador. ¿Ah? Da la vuelta y pregunta, ¿números distintos de 0? Y sí, número vale 20, ¿sí? Porque fue lo último que el usuario le cargó. ¿Ah? Entonces vuelve a entrar, vuelve a mostrar el cartel, vuelve a pedir un número al usuario. Ahora el usuario ingresa un número 30. Entonces, el viejo número 20 se pierde y queda el número 30. ¿Sí? Ahora, acumulador se vuelve el valor viejo de acumulador más el número. El valor viejo del acumulador era 20. ¿Sí? Si le sumamos los 30, entonces el nuevo valor es 50. Acumulador ahora vale 50. ¿Está bien? Damos la vuelta, preguntamos, ¿número distinto de 0? Sí, número vale 30. ¿Sí? Entonces, volvemos a entrar. Le pedimos otra vez que ingrese un número al usuario, leemos un número, el usuario ingresa 50. ¿Ah? Ahora número vale 50. ¿Sí? Entonces ahora llegamos a este punto y decimos, bueno, acumulador vale el valor viejo de acumulador más el número. El acumulador venía valiendo 50. El número también vale 50. La suma da 100, el nuevo valor de acumulador es 100. Se da la vuelta, se pregunta, ¿número distinto de 0? Y sí, es distinto de 0 porque vale 50. ¿Sí? Entonces entramos y decimos, ingrese un número. El usuario ingresa un 0. ¿Ah? Acumulador se vuelve el valor viejo de acumulador más el número. El valor viejo del acumulador es 100, el valor del número es 0, entonces 100 más 0 es 100, o sea que el acumulador sigue valiendo 100. ¿Ah? ¿Sí? O sea, toma el mismo valor que tenía antes, que eso no pasa nada, no produce ningún problema. ¿Ah? Damos la vuelta y preguntamos, ¿número es distinto de 0? Y ahora la respuesta es no, ya no es distinto de 0, porque el usuario, el último número que escribió es 0, ¿está bien? Entonces nos vamos del while y ejecutamos la sentencia que está inmediatamente atrás del while, que es esta que muestra el dato de acumulador. ¿Ah? Bien, ¿se entendió? Sí, Hugo, perfecto. Bien. Por mi parte también. Bien, bien, perfecto. ¿Y los demás lo entendieron? Kimei, Mai, Jesse, ¿entendieron? ¿Se entendió cómo funciona el programa este? Bueno, bien, perfecto. Si se entendió, entonces ahora no les queda otra más que practicar. ¿Ah? Entonces, la recomendación es esta. Instálense el compilador, compilen el primer programa de todos, el más sencillito, y fíjense si anda, antes de meterse a compilar o probar los más difíciles. ¿Está bien? Una vez que anduvo el simple, después van a andar los más complicados también. Y después hacer la práctica. La práctica los va a ir guiando. Tienen que pensar un poquito, ¿está bien? Algunas cosas hay que pensarlas un poquito. Fundamentalmente tienen que pensar para un problema determinado, ¿sí? ¿Qué estructura tengo que usar? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué estructura tengo que usar? Entonces, si es una pregunta que yo voy a hacer para responder una sola vez, ¿tá? Entonces probablemente convenga el if, convenga la selección. Ahora, si es algo que yo voy a tener que hacer muchas veces, entonces a lo mejor conviene la iteración. ¿Ah? Buenísimo, Hugo. Bien, perfecto. Ahora les voy a enseñar una abreviatura que les va a ser muy útil. Una de las cosas que a veces molesta a los programadores es tener que escribir mucho. ¿Sí? Una secuencia que tiene una única sentencia puede escribirse sin begin ni end. En Pascal, ¿sí? Dejando el programa más legible.
¿Sí? Ahora vamos a reescribir el programa de de comparar dos números. A ver si entra acá, me parece que no. No entra. Entra, pero ni a martillazo. Capaz que después de la abreviatura sí entra. Bueno. El programa de comparar dos números puede reescribirse de la siguiente forma. Fíjense que esta secuencia tiene una sola sentencia, que es el RAID línea, ¿sí? Entonces acá se puede aplicar esa abreviatura, o sea, nos podemos ahorrar el begin y nos podemos ahorrar el end. Pero si hacemos eso, este punto y coma no va. ¿Por qué? Porque como hay else, ¿sí? La única sentencia de la secuencia no lleva punto y coma. ¿Ah? Está claro, ¿no? Esto es una sentencia, en realidad tiene que leerse como una secuencia de una única sentencia. ¿Sí? No lleva punto y coma porque es una sola sentencia. O sea que el punto y coma solo va cuando termina la sentencia en sí. Exactamente, muy bien. Y acá con esta de este lado pasa lo mismo, ¿sí? O sea, el begin se puede eliminar, este end se puede eliminar, pero este punto y coma sí se tiene que quedar, porque acá es donde termina el if. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Acá no termina el RAID línea, acá termina el if directamente. Por eso es que esto tiene que quedar acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a combinar sentencias ahora. ¿Sí? Vamos a combinar sentencias. ¿Por qué? Porque esto también invita a pensar mucho. ¿Sí? Vamos a buscar un ejemplito que no sea el que tienen en el práctico para combinar. A ver, programita que permita combinar las sentencias. Sí. Si le pedís al usuario que ingrese una palabra distinta de, qué sé yo, de una palabra, y abajo pones sí, la palabra distinta, le presentás, qué sé yo, que la palabra que escribió es esa. Podría Algo ser, podría ser. O algo más sencillo, como por ejemplo, ¿sí? Vamos a combinar estructuras. ¿Sí? Vamos a hacer esto, vamos a preguntar, ¿sí? Por números y vamos a decir si son números positivos o negativos. ¿Sí? Eso vamos a hacer, esto es fácil. O sea, le vamos a pedir al usuario que nos vaya ingresando números y le vamos a decir si es positivo o si es negativo el número. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si el número es negativo, le vamos a decir el número es negativo.
Si es positivo, le vamos a decir el número es positivo y le vamos a pedir que termine con 0. O sea, vamos a usar la misma lógica del acumulador de hoy. Nada más que acá no vamos a acumular nada. Simplemente vamos a ir diciendo. O sí, lo vamos a hacer más interesante. Vamos a ir contando los números para que después cuando terminemos podamos decir cuántos números positivos ingresó y cuántos números negativos ingresó. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Ahí está, me gustó. Preguntar por los números y vamos a decir si son números positivos o negativos. Además, vamos a contarlos para decirle al usuario, al final, cuántos números positivos, cuántos números negativos ingreso. Ahí está. Full la creatividad ahí. Porque en realidad lo que me interesa a mí es que vayan combinando las estructuras de maneras un poquito más elaboradas, ¿sí? Entonces, como es muy parecido a este, vamos a tomar este como ejemplo. La diferencia es que en vez de un acumulador, ahora vamos a hacer un contador, ¿sí? Entonces necesita dos contadores, tanto para los positivos como los negativos. Exactamente, muy bien. Contar números positivos y negativos. Muy bien. Contador positivos. Contador negativos. Y un número que vamos a usar para contar, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar y vamos a decir que el contador de positivos se vuelve 0. El contador de negativos se vuelve 0. El número se vuelve 1 por la misma razón de hoy, ¿sí? Por la misma razón de hoy. Si el número es 0, no entraríamos al while, ¿sí? Ingreso un número, 0 para terminar es igual, y read línea de número también. La diferencia es que ahora, en función de si el número es positivo o negativo, vamos a ir contando, ¿sí? ¿Ahí no necesitarías un sí, profe? ¿Qué vamos a necesitar acá? Porque... Buena pregunta. Vamos a preguntar con un if, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Acá hay que tener cuidado. Vamos a decir al usuario que el número es positivo y vamos a contar fíjense, en el acumulador y vamos sumando el número. En este caso, como estamos contando, lo que hacemos es vamos sumando 1, ¿sí? Contador positivo se vuelve el valor anterior de contador positivo más 1. Antes no teníamos ninguno, ahora tenemos 1, ¿sí?
Y ahora quiero que ustedes me digan cuál es el error que tiene este programa, porque este programa va a tener un error. A propósito, para que ustedes me digan dónde está. ¿Sí? ¿Tiene un error? Tiene un error. A ver quién lo descubre. Yo te tengo fe, Tomás, te vas a dar cuenta. A ver. ¿Ahí en la última sentencia que escribiste o ya hablando de los números No, positivos? ya está, el error quedó, está dentro del while el error. Dentro del while. Sí. No, me mataste, ¿eh? No lo estaría encontrando. Ahora lo vamos a revisar juntos. Es un problema que tiene que ver con la lógica. En un lugar donde es muy común equivocarse, que es al principio o al final. En este caso el error está al final. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el usuario me ingresa un 0? Termina el programa. Si el usuario me ingresa un 0, ¿sí? Número no es mayor que 0. ¿Ah? Pero 0 no es un número negativo. ¿Ah? O sea que tenés que hacer una sentencia aparte para cuando ingresa 0 termina el programa. Claro. O, fíjense, acá hay un if dentro de otro, que esto era lo que yo quería mostrarles. ¿Sí? Un if dentro de otro. ¿Sí? Si número es mayor que 0, se entra por acá. Si número no es mayor que 0, se entra por acá, pero por acá se pregunta, o sea, se hace otro if, o sea, se vuelve a preguntar. En este caso, este if no tiene else. ¿Sí? Es un if chiquito que no tiene else. ¿Está bien? Entonces, acá yo pregunto, si número es mayor que 0, hago esto. Si el número no es mayor que 0, entonces pregunto si número es menor que 0. ¿Ah? Si número es menor que 0, hago esto. Y si número no es ni mayor que 0 ni menor que 0, es porque es igual a 0. En ese caso no hago nada. ¿Ah? O sea, se entra por acá, se viene al else, el if que está acá en el else tampoco entra, entonces se iría al else de este if, pero el else de este if no tiene nada porque no está, con lo cual no se hace nada. Se da la vuelta y ya la condición de que número distinto de 0 no se cumple, con lo cual me voy del while. ¿Tá? Ahora no tiene error. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sale solo el programa entonces? ¿Con solo dos if? Claro. Lo que pasa es que acá hay dos if. Sí, hay dos if. Sí. Esto se puede escribir así por abreviatura también. ¿Ah? O sea, cuando el else está conectado nada más que a un if, se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Incluso, aunque este if tuviera else, también lo pueden seguir escribiendo a la misma altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pascal siempre toma el else como del if que está más adentro de todos. ¿Está bien? Entonces no hay peligro, no hay problema de ambigüedad. ¿Sí? Vamos a seguir este programa, a ver si lo entendimos todos bien. Este ya es más elaboradito, ¿eh? ¿Lo ven? A ver a quién perdí por el camino. ¿Lo entendieron? Sí.
Por mi parte, sí. Sí, vos Tomás, sí, pero vos veniste practicando y todo. Me preocupan más tus otros compañeros. Jessy, Kimei, Mai, ¿cómo vienen con este? Este es más difícil. ¿Lo entendieron? Bien, Mai me dice que sí. Mira qué bien, bueno, me alegro mucho. Al igual lo vamos a volver a recorrer una vez para ver si lo entendimos bien. ¿Ah? Fíjense, acá estamos combinando estructuras. Acá sí estamos combinando muchas cosas. Estamos metiendo un while, dentro del while hay un if y dentro del if hay otro if más. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces así es como se combina para hacer cosas más complicadas. ¿No? Acá hay un error, ¿ven? Acá hay un error, pero un error de copy-paste mío. Negativos. Negativos. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Contador positivos arranca valiendo 0, contador negativos arranca valiendo 0, número arranca valiendo 1. ¿Sí? Como número es distinto de 0, se ingresa a esta secuencia del while. Fíjense que la secuencia del while empieza acá y termina acá. ¿Ah? ¿Lo ven? ¿Dónde empieza la secuencia del while? Empieza acá y termina acá. ¿Sí? ¿Cuántas sentencias tiene? Una sentencia, 2 sentencias, 3 sentencias con este if. ¿Ah? O sea que la secuencia del while tiene 3 sentencias en total. ¿Está bien? Este if de acá tiene una secuencia por verdadero y una secuencia por falso. Una secuencia en then y una secuencia en else. ¿Sí? La secuencia del then tiene 2 sentencias. La secuencia del else tiene una sola sentencia que es otro if. ¿Ah? Y finalmente, este if no tiene secuencia de else, tiene solamente secuencia de then y esa secuencia tiene 2 sentencias. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿La estructura? Sí. Bien. Sigo. Bien. Perfecto. Ahora vamos a arrancar entonces poniendo el contador de positivos en 0, el contador de negativos en 0, el número en 1. A la secuencia del while se entra porque el número vale 1. ¿Sí? Imagínense que el usuario entra el número 5. Entonces, número A vale 5. Pregunto, ¿número 5 es mayor que 0? Respuesta sí. Entonces me voy por el then. ¿Sí? Ingreso, escribo el número ingresado, 5 entre paréntesis, es positivo. Y le sumamos 1 al contador de positivos. El contador de positivos valía 0, así que 0 más 1 ahora vale 1. ¿Ah? Me voy y no entro al else porque al if solo se entra o al then o al else. Así que el else ya lo salteo. Me encuentro con el final de la secuencia, con lo cual vuelvo a entrar. Pregunto si número es distinto de 0 y como número vale 5, entonces vuelvo a entrar. Ahora me pide un número de vuelta. El usuario ingresa -2. Pregunto, ¿número es mayor que 0? La respuesta es no, entonces me voy por el else. ¿Sí? En el else hay otra pregunta, ¿sí? Que pregunta si número es menor que 0. ¿-2 es menor que 0? Sí, la respuesta es sí, es menor que 0. Entonces entro en esta secuencia de acá. Y digo, el número ingresado, -2, es negativo. Y le sumo 1 al contador de negativos, que hasta ahora valía 0. ¿Ah? Entonces ahora vale 1. ¿Ah? Me encuentro con el final de la iteración, vuelvo a probar. Como número vale -2, sigue siendo distinto de 0. Me digo, ingreso un número, ingreso el número -4 ahora. Entonces pregunto,
¿Número es mayor que 0? No. Me voy por el else. Pregunto, ¿número es menor que 0? Sí, porque menos 4 es menor que 0. Entonces muestro, el número ingresado menos 4 es negativo. Le sumo 1 a los negativos, con lo cual antes valía 1, así que ahora pasa a valer 2 el contador de negativos. ¿Sí? Me encuentro con el final de la iteración, vuelvo a entrar. Pregunto si número es distinto de 0, esto es verdad porque vale menos 4. ¿Sí? Ingreso un número, le ingreso el número 0. ¿Sí? Pregunto, ¿número es mayor que 0? La respuesta es no, es falso, porque el número es igual a 0, así que no es mayor que 0. Me voy por el else. Pregunto, if número es menor que 0, ¿sí? 0 tampoco es menor que 0, con lo cual este también es falso, con lo cual, como no hay else, no hago nada. Me llego al final de la iteración, doy la vuelta, vuelvo a preguntar si número es distinto de 0. Como número no es distinto de 0, o sea, ya número vale 0, me voy de la iteración. ¿Sí? Cuando me voy de la iteración, ¿sí? Llego a esta última sentencia que se ejecuta acá, que dice, en total se ingresaron, ¿sí?, un número positivo y 2 números negativos. Así queda bien la semántica para el ser humano, ¿no? Vamos a transcribir entonces esta ejecución que hicimos recién. ¿La entendieron, no? ¿Se entendió bien? Sí, Hugo, perfecto. Sí, se entendió bien. Perfecto, muy bien. Me alegro mucho. Vamos a transcribirla. ¿Sí? La que les acabo de decir que la anoté a propósito para poderla transcribir. Ingrese un número, 0 para terminar, 5. El número ingresado, 5, es positivo. Ingrese un número, 0 para terminar, yo les dije hoy menos 2. El número ingresado, menos 2, es negativo. Ingreso un número, 0 para terminar, menos 4. El número ingresado, menos 4, es negativo. Y eso es el dedo que se me va a cualquier lado. Bien. Si no cometí errores de tipeo, más o menos esto es lo que tendrían que ver al ejecutarlo. ¿Ah? Y ahí terminaría el programa. ¿Ah? Fíjense ustedes que en total, ¿sí?, la iteración se recorrió 4 veces. ¿Sí? No, 3 veces se recorrió la iteración. La cuarta vez ya no se entró. ¿Ah? ¿Está bien? No, perdón, se recorrió 4 veces en total, pero en la cuarta no se entró a ninguna rama de ningún if, con lo cual no se hizo nada. Ahí está, ahora sí. En total la iteración se recorrió 4 veces.
pero se sumaron 3 datos porque hay un caso, que es cuando vale 0, que no suma nada porque no entra por ningún lado. Bien, ¿se entendió? Sí, Hugo, perfecto. Bueno. Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o algo más que quiera agregar? Por mi parte no, ya justo pregunté al principio. Ya Perfecto. está respondido. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, por hoy cortamos acá, en horario, ¿sí? Así se van a descansar un poquito, sobre todo los que vienen de análisis, que ya no les debe dar mala cabeza. ¿Ah? Ya Bueno. estoy quemado. Ya estoy quemado, te. Y sí, demasiado. Bueno, vayan a descansar, ¿sí? Bueno, les recomiendo que vayan a la práctica con Maggie y les recomiendo, ¿sí?, que vayan instalando el compilador y que vayan haciendo las pruebas, ¿sí? Es importante que practiquen, es importante que vayan entendiendo esto, pero esto sin práctica no sale, no son cosas muy avanzadas las que van a hacer, pero bueno, está bueno que por lo menos algunas cosas puedan caer, La clase que viene vamos a ver cómo modularizar un programa. Con un programa muy complicado, cómo partirlo en pedacitos, ¿sí? Con lo cual vamos a seguir avanzando con las mismas técnicas de programación. ¿Ah? ¿De acuerdo? Genial, Hugo. Nos vemos la semana que viene entonces. Es todo por hoy. Muchas gracias y gracias a todos por asistir a la clase. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Dale, nos vemos, profe. Hasta luego.